Escándalo en Bohemia. De Arthur Conan Doyle. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo. Y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar, más perfecta que ha conocido el mundo, pero, como amante, no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero, para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción, capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora, como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer, y esta mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo. Últimamente, yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad, y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que, por primera vez, pone casa propia, bastaban para absorber toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social, con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros, y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga, y la fiera energía de su intensa personalidad. Como siempre, le seguía trayendo el estudio del crimen, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando, me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas, su viaje a Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepov, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente, pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó por Baker Street. Al pasar frente a la puerta, que también recordaba, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes, y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba, vi pasar 2 veces su figura alta y delgada, una oscura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación, con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho, y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento me contaron toda una historia. Sin duda, estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga, y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla, y me condujeron a la habitación que, en parte, había sido mía. No estuvo muy efusivo, rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa, me indicó una butaca, me arrojó su caja de cigarros, y señaló una botella de licor y un sifón que había en la esquina. Luego se plantó delante del fuego, y me miró de aquella manera suya tan ensimismada. El matrimonio le sienta bien, comentó. Yo diría,
Watson, que ha engordado usted 7,5 libras desde la última vez que le vi. 7, respondí. La verdad, yo diría que algo más. Solo un poquito más, me parece a mí, Watson. Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión. Entonces, ¿cómo lo sabe? Le pregunté. Lo veo, lo deduzco, respondió Holmes, como también sé que, hace poco, sufrió usted un remojón, y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada. Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. No me cabe duda de que, si hubiera vivido usted hace unos siglos, le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo, y volví a casa hecho una sopa, pero, dado que me he cambiado de ropa, no logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo. Y respecto a Mary Jane, nuestra sirvienta, es incorregible y mi mujer la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado. Se rió para sus adentros, y se frotó las largas y nerviosas manos. Es lo más sencillo del mundo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con 6 marcas casi paralelas. Evidentemente, las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela, para desprender el barro adherido. Así que ya ve, de ahí mi doble deducción, de que ha salido usted con mal tiempo, y de que posee un ejemplar particularmente maligno de fregona londinense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en mi habitación, apestando a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho, y con un bulto en el costado de su sombrero de copa, que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota, para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme, de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción. Cuando le escucho explicar sus razonamientos, comenté, todo me parece tan ridículamente simple, que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, siempre que le veo razonar, me quedo perplejo hasta que me explica usted el proceso. A pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos. Desde luego, respondió, encendiendo un cigarrillo, y dejándose caer en una butaca. Usted ve, pero no observa. La diferencia es evidente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, cientos de veces. ¿Y cuántos escalones hay? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Lo ve? No se ha fijado. ¿Y eso que lo ha visto? A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones, porque no solo he visto, sino que he observado. A propósito, puesto que está usted interesado en estos pequeños problemas, y dado que ha tenido la amabilidad de poner por escrito una o dos de mis insignificantes experiencias, quizá le interese esto. Y me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa, que había estado abierta sobre la mesa. Esto llegó en el último reparto del correo, dijo. Léala en voz alta. La carta, que no llevaba fecha, firma, ni dirección, decía lo siguiente. Esta noche pasará a visitarle, a las 8:45, un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recientes servicios, a una de las familias reales de Europa, han demostrado que es usted persona a quien se pueden confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar. Estas referencias, de todas partes nos han llegado. Esté en su cuarto, pues, a la hora dicha y no se tome a ofensa que el visitante lleve una máscara. Esto sí que es un misterio,
comenté. ¿Qué cree usted que significa? Aún no dispongo de datos, respondió Holmes. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos, para que se ajusten a las teorías en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Pero, en cuanto a la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella? Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. El hombre que la ha escrito es, probablemente, una persona acomodada, comenté, esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Esta clase de papel no se compra por menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido. Especial, esa es la palabra, dijo Holmes. No es en absoluto un papel inglés. Mírelo contra la luz. Así lo hice, y vi una E grande con una G pequeña, y una P y una G grandes con una T pequeña, marcadas en la fibra misma del papel. ¿Qué le dice esto? Preguntó Holmes. El nombre del fabricante, sin duda, o más bien, su monograma, respondí. Ni mucho menos. Repuso mi amigo, la G grande con la T pequeña significa Gesellschaft, que en alemán quiere decir, compañía, una contracción habitual, como cuando nosotros ponemos, co. La P, por supuesto, significa papier. Vamos ahora con lo de eje, echemos un vistazo a nuestra geografía del continente, sacó de una estantería un pesado volumen de color pardo, y la consultó. Eglonitz, aquí está, Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no muy lejos de Karlsbad. Lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus numerosas fábricas de cristal y papel. Ajá, muchacho. ¿Qué saca usted de esto? Dijo. Le brillaban los ojos, y dejó escapar de su cigarrillo, una nube triunfante de humo azul. El papel fue fabricado en Bohemia, dije yo. Exactamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. ¿Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase, estas referencias de todas partes nos han llegado? Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa. Solo los alemanes son tan desconsiderados con los verbos. Por tanto, solo falta descubrir, qué es lo que quiere este alemán, que escribe en papel de Bohemia, y prefiere ponerse una máscara a que se le vea la cara. Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba, se oyó claramente el sonido de cascos de caballos y de ruedas, que rozaban contra el bordillo de la acera, seguido de un brusco campanillazo. Holmes soltó un silbido. Un gran señor, por lo que oigo, dijo. Y asomándose a la ventana, continuó, sí, un precioso carruaje y un par de purasangres. 150 guineas cada uno. Si no hay otra cosa, al menos hay dinero en este caso, Watson. Creo que lo mejor será que me vaya, Holmes, dije con discreción. Nada de eso, doctor. Quédese donde está. Estoy perdido sin usted. Y esto promete ser interesante. Sería una pena perdérselo. Pero su cliente, quise protestar. No se preocupe por él, repuso Holmes, puedo necesitar su ayuda, y también puede necesitarla él. Aquí llega. Siéntese en esa butaca, doctor, y no se pierda detalle. Unos pasos lentos y pesados, que se habían oído en la escalera y en el pasillo, se detuvieron justo al otro lado de la puerta. A continuación, sonó un golpe fuerte y autoritario. Adelante, dijo Holmes. Entró un hombre que no mediría menos de 2 metros de altura, con el torso y los brazos de un Hércules. Su vestimenta era lujosa,
con un lujo que en Inglaterra se habría considerado rayano en el mal gusto. Gruesas tiras de astracán adornaban las mangas y el delantero de su casaca cruzada, y la capa de color azul oscuro que llevaba sobre los hombros tenía un forro de seda roja como el fuego, y se sujetaba al cuello con un broche, que consistía en un único y resplandeciente berilo. Un par de botas que le llegaban hasta media pantorrilla, y con el borde superior orlado de lujosa piel de color pardo, completaba la impresión de bárbara opulencia que inspiraba toda su figura. Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha, y la parte superior de su rostro, hasta más abajo de los pómulos, estaba cubierta por un antifaz negro, que al parecer acababa de ponerse, ya que aún se lo sujetaba con la mano en el momento de entrar. A juzgar por la parte inferior del rostro, parecía un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos, un poco caídos, y un mentón largo y recto, que indicaba un carácter resuelto, llevado hasta los límites de la obstinación. ¿Recibió usted mi nota?, preguntó con voz grave y ronca, y un fuerte acento alemán. Le dije que vendría a verle. Nos miraba a uno y a otro, como si no estuviera seguro de a quién dirigirse. Por favor, tome asiento, dijo Holmes. Este es mi amigo y colaborador, el doctor Watson, que de vez en cuando, tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Puede usted dirigirse a mí, como conde von Kram, noble de Bohemia. He de suponer que este caballero, su amigo, es hombre de honor y discreción, en quien puedo confiar para un asunto de la máxima importancia. De no ser así, preferiría muy mucho comunicarme con usted solo. Me levanté para marcharme, pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo. O los dos o ninguno, dijo. Todo lo que desee decirme a mí, puede decirlo delante de este caballero. El conde encogió sus anchos hombros. Entonces debo comenzar, dijo, por pedirles a los dos, que se comprometan a guardar el más absoluto secreto durante 2 años, al cabo de los cuales, el asunto ya no tendrá importancia. Por el momento, no exagero al decirles que se trata de un asunto de tal peso, que podría afectar a la historia de Europa. Se lo prometo, dijo Holmes. Y yo, dije a mi vez. Tendrán que perdonar esta máscara, continuó nuestro extraño visitante. La augusta persona a quien represento, no desea que se conozca a su agente, y debo confesar desde este momento, que el título que acabo de atribuirme no es exactamente el mío. Ya me había dado cuenta de ello, dijo Holmes, secamente. Las circunstancias son muy delicadas, siguió el conde, y es preciso tomar toda clase de precauciones, para sofocar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso, que comprometiera gravemente a una de las familias reinantes de Europa. Hablando claramente, el asunto concierne a la gran casa de Ornstein, reyes hereditarios de Bohemia. También me había dado cuenta de eso, dijo Holmes, acomodándose en su butaca, y cerrando los ojos. Nuestro visitante, se quedó mirando con visible sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que, sin duda, le había sido descrito como el razonador más incisivo, y el agente más energético de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos, y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. Si su majestad condescendiese a exponer su caso, dijo, estaría en mejores condiciones de ayudarle. El hombre se puso en pie de un salto, y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de incontenible agitación. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara, y la tiró al suelo. «Tiene usted razón», exclamó. «Soy el rey. ¿Por qué habría de ocultarlo?» «¿Por qué, en efecto?», murmuró Holmes.
Antes de que vuestra majestad pronunciara una palabra, yo ya sabía que me dirigía a Guillermo Gottschalk Segismundo von Ornstein, gran duque de Kassel-Falstein y rey hereditario de Bohemia. Pero usted comprenderá, dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo, y pasándose la mano por la frente, blanca y despejada. Usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones. Sin embargo, el asunto era tan delicado, que no podía confiárselo a un agente, sin ponerme en su poder. He venido de incógnito desde Praga, con el fin de consultarle. Entonces, consúlteme, por favor, dijo Holmes cerrando una vez más los ojos. Los hechos, en pocas palabras, son estos. Hace unos 5 años, durante una prolongada estancia en Varsovia, trabé relación con la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda, el nombre le resultará familiar. Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor, murmuró Holmes, sin abrir los ojos. Durante muchos años, mi amigo había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias, sobre toda clase de personas y cosas, de manera que era difícil nombrar un tema o una persona, sobre los que no pudiera aportar información al instante. En este caso, encontré la biografía de la mujer, entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de Estado Mayor, que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades. Veamos, dijo Holmes, nacida en Nueva Jersey en 1858. Contralto. La Scala. Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia. Ya. Retirada de los escenarios de ópera. Ajá. Vive en Londres. Vaya. Según creo entender, vuestra majestad tuvo un enredo con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras, y ahora desea recuperar dichas cartas. Exactamente. ¿Pero cómo? Dijo sorprendido el monarca. ¿Hubo un matrimonio secreto? Preguntó Holmes. No. ¿Algún certificado o documento legal? Ninguno. Entonces, no comprendo a vuestra majestad. Si esta joven sacara a relucir las cartas, con propósitos de chantaje o de cualquier otro tipo, ¿cómo iba a demostrar su autenticidad? Está mi letra. Va. Falsificada. Mi papel de cartas personal. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Comprada. Estábamos los dos en la fotografía. Válgame Dios, exclamó Holmes. Eso está muy mal. Verdaderamente, vuestra majestad ha cometido una indiscreción. Estaba loco, trastornado. Dijo el aristócrata. Os habéis comprometido gravemente. Entonces era solo príncipe heredero. Era joven. Ahora mismo, solo tengo 30 años. Hay que recuperar esa fotografía. Lo hemos intentado en vano. Vuestra majestad tendrá que pagar. Hay que comprarla. No quiere venderla. Entonces, robarla. Se ha intentado 5 veces. En 2 ocasiones, ladrones pagados por mí, registraron su casa. Una vez, extraviamos su equipaje durante un viaje. 2 veces ha sido asaltada. Nunca hemos obtenido resultados. ¿No se ha encontrado ni rastro de la foto? Absolutamente ninguno. Holmes se echó a reír. Sí que es un bonito problema, dijo. Pero para mí es muy serio, replicó el rey, en tono de reproche. Mucho, es verdad. ¿Y qué se propone ella hacer con la fotografía? Arruinar mi vida. ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme. Eso he oído.
con Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es el colmo de la delicadeza. Cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso. ¿Y qué dice Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un carácter de acero. Posee el rostro de la más bella de las mujeres, y la mentalidad del más decidido de los hombres. No hay nada que no esté dispuesta a hacer, con tal de evitar que yo me case con otra mujer. ¿Estáis seguro de que no la ha enviado aún? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque ha dicho que la enviará el día en que se haga público el compromiso. Lo cual será el lunes próximo. Entonces, aún nos quedan 3 días, dijo Holmes, bostezando. Es una gran suerte, ya que de momento, tengo que ocuparme de 1 o 2 asuntos de importancia. Por supuesto, vuestra majestad se quedará en Londres por ahora. Desde luego. Me encontrará usted en el Hotel Langham, bajo el nombre de Conde von Kram. Entonces os mandaré unas líneas para poneros al corriente de nuestros progresos, dijo Holmes. Hágalo, por favor. Aguardaré con impaciencia. ¿Y en cuanto al dinero? ¿Tiene usted carta blanca? ¿Absolutamente? Le digo que daría una de las provincias de mi reino, por recuperar esa fotografía. ¿Y para los gastos del momento? El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamuza y la depositó sobre la mesa. Aquí hay 300 libras en oro y 700 en billetes de banco, dijo. Holmes escribió un recibo en una hoja de su cuaderno de notas y se lo entregó. ¿Y la dirección de Mademoiselle Adler? Preguntó. Residencia Briony, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes tomó nota. Una pregunta más, añadió. ¿La fotografía era de formato corriente? Sí, lo era. Entonces, buenas noches, Majestad, espero que pronto podamos darle buenas noticias. Y buenas noches, Watson, añadió mi amigo, cuando se oyeron las ruedas del carricoche real, rodando calle abajo. Si tiene usted la amabilidad de pasarse por aquí, mañana a las 3 de la tarde, me encantará charlar con usted de este asuntillo. A las 3 en punto, yo estaba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado. La casera me dijo que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. A pesar de ello, me senté junto al fuego, con la intención de esperarle, tardara lo que tardara. Sentía ya un profundo interés por el caso, pues aunque no presentara ninguno de los aspectos extraños y macabros que caracterizaban a los 2 crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso y la elevada posición del cliente le daban un carácter propio. La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones, y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí, fuera un placer estudiar su sistema de trabajo, y seguir los métodos rápidos y sutiles, con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos, que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara. Eran ya cerca de las 4, cuando se abrió la puerta, y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho, desastrado y con patillas, con la cara enrojecida, e impresentablemente vestido. A pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarlo 3 veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de él. Con un gesto de saludo, desapareció en el dormitorio, de donde salió a los 5 minutos,
vestido con un traje de tweed, y tan respetable como siempre. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea, y se echó a reír a carcajadas durante un buen rato. «Caramba, caramba», exclamó, atragantándose, y volviendo a reír, hasta quedar flácido y derrengado, tumbado sobre la silla. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Es demasiado gracioso», respondió Holmes. «Estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo. Ni me lo imagino. Supongo que habrá estado observando los hábitos, y quizá la casa, de la señorita Irene Adler. Desde luego, pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación. Pero voy a contárselo. Salí de casa, poco después de las 8 de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo. Entre la gente que trabaja en las caballerizas, hay mucha camaradería, una verdadera hermandad. Si eres uno de ellos, pronto te enterarás de todo lo que desees saber. No tardé en encontrar la residencia Brioni. Es una villa de lujo, con un jardín en la parte de atrás, pero que por delante llega justo hasta la carretera, de 2 pisos. Cerradura chaps en la puerta. Una gran sala de estar a la derecha, bien amueblada, con ventanales casi hasta el suelo, y esos ridículos pestillos ingleses en las ventanas, que hasta un niño podría abrir. Más allá, no había nada de interés, excepto que desde el tejado de la cochera, se puede llegar a la ventana del pasillo. Di la vuelta a la casa, y la examiné atentamente, desde todos los puntos de vista, pero no vi nada interesante. Me dediqué entonces a rondar por la calle, y tal como había esperado, encontré unas caballerizas en un callejón, pegado a una de las tapias del jardín. Eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos, y recibí a cambio 2 peniques, un vaso de cerveza, 2 cargas de tabaco para la pipa, y toda la información que quise sobre la señorita Adler, por no mencionar a otra media docena de personas del vecindario, que no me interesaban lo más mínimo, pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar. «¿Y qué hay de Irene Adler?», pregunté. «Bueno, trae de cabeza a todos los hombres de la zona. Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Eso aseguran los caballerizos del Serpentine, hasta el último hombre. Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las 5, y regresa a cenar a las 7 en punto. Es raro que salga a otras horas, excepto cuando canta. Solo tiene un visitante masculino, pero lo ve mucho. Es moreno, bien parecido y elegante. Un tal Godfrey Norton, de Leonard Temple. Ya ve las ventajas de tener por confidente a un cochero. Le han llevado una docena de veces desde el Serpentine, y lo saben todo acerca de él. Después de escuchar todo lo que tenían que contarme, me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia Brioni, tramando mi plan de ataque. Evidentemente, este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto. Es abogado, esto me sonó mal. ¿Qué relación había entre ellos, y cuál era el motivo de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? De ser lo primero, probablemente habría puesto la fotografía bajo su custodia. De ser lo último, no era tan probable que lo hubiera hecho. De esta cuestión, dependía el que yo continuara mi trabajo en Brioni, o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el Temple. Se trataba de un aspecto delicado, que ampliaba el campo de mis investigaciones. Temo aburrirle con estos detalles, pero tengo que hacerle partícipe de mis pequeñas dificultades, para que pueda usted comprender la situación. «Les sigo atentamente», respondí. Y Holmes continuó con su relato. Estaba todavía dándole vueltas al asunto,
cuando llegó a Brioni un coche muy elegante, del que se apeó un caballero. Se trataba de un hombre muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña, y con bigote. Evidentemente, el mismo hombre del que había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, le gritó al cochero que esperara, y pasó como una exhalación junto a la doncella que le abrió la puerta, con el aire de quien se encuentra en su propia casa. Permaneció en la casa una media hora, y pude verle un par de veces a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con agitación y moviendo mucho los brazos. A ella no la vi. Por fin, el hombre salió, más excitado aún que cuando entró. Al subir al coche, sacó del bolsillo un reloj de oro, y lo miró con preocupación. «Corra como un diablo», ordenó al cochero. Primero a Gross & Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edgware Road. Media guinea si lo hace en 20 minutos. Allá se fueron, y yo me preguntaba si no convendría seguirlos, cuando por el callejón, apareció un pequeño y bonito landó, cuyo cochero llevaba la levita a medio abrochar, la corbata debajo de la oreja, y todas las correas del aparejo salidas de las hebillas. Todavía no se había parado, cuando ella salió disparada por la puerta, y se metió en el coche. Solo pude echarle un vistazo, pero se trata de una mujer deliciosa, con una cara por la que un hombre se dejaría matar. «A la iglesia de Santa Mónica, John», ordenó. «Y medio soberano si llegas en 20 minutos». Aquello era demasiado bueno para perdérselo, Watson. Estaba dudando si hacer el camino corriendo, o agarrarme a la trasera del landó, cuando apareció un coche por la calle. El cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso, pero yo me metí dentro, antes de que pudiera poner objeciones. «A la iglesia de Santa Mónica», dije, «y medio soberano si llega en 20 minutos». Eran las 12 menos 25, y desde luego, estaba clarísimo lo que se estaba cociendo. Mi cochero se dio bastante prisa. No creo haber ido tan rápido en la vida, pero los otros habían llegado antes. El coche y el landó, con los caballos sudorosos, se encontraban ya delante de la puerta, cuando nosotros llegamos. Pagué al cochero, y me metí corriendo en la iglesia. No había ni un alma, con excepción de las 2 personas que yo había seguido, y de un clérigo con sobrepelliz, que parecía estar amonestándolos. Los 3 se encontraban de pie, formando un grupito delante del altar. Avancé despacio por el pasillo lateral, como cualquier desocupado que entra en una iglesia. De pronto, para mi sorpresa, los 3 del altar se volvieron a mirarme, y Godfrey Norton vino corriendo hacia mí, tan rápido como pudo. «Gracias a Dios», exclamó. «Usted servirá». «Venga, venga». «¿Qué pasa?», pregunté yo. «Venga, hombre, venga, 3 minutos más, y no será legal». Prácticamente me arrastraron al altar, y antes de darme cuenta de dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que alguien me susurraba al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada, y en general, ayudando al enlace matrimonial de Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí estaban el caballero, dándome las gracias por un lado, y la dama por el otro, mientras el clérigo me miraba, resplandeciente. Es la situación más ridícula en que me he encontrado en la vida, y pensar en ello, es lo que me hacía reír hace un momento. Parece que había alguna irregularidad en su licencia, que el cura se negaba rotundamente a casarlos, sin que hubiera algún testigo, y que mi feliz aparición, libró al novio de tener que salir a la calle, en busca de un padrino. La novia me dio un soberano, y pienso llevarlo en la cadena del reloj, como recuerdo de esta ocasión.
Es un giro bastante inesperado de los acontecimientos, dije. ¿Y qué pasó luego? Bueno, siguió Holmes. Me di cuenta de que mis planes estaban a punto de venirse abajo. Daba la impresión de que la parejita podía largarse inmediatamente, lo cual exigiría medidas instantáneas y enérgicas por mi parte. Sin embargo, en la puerta de la iglesia, se separaron. Él volvió al Temple y ella a su casa. Saldré a pasear por el parque a las 5, como de costumbre, dijo ella al despedirse. No pude oír más. Se marcharon en diferentes direcciones, y yo fui a ocuparme de unos asuntillos propios. ¿Qué eran? Quise saber yo. Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió mi amigo, haciendo sonar la campanilla. He estado demasiado ocupado para pensar en comer, y probablemente, estaré aún más ocupado esta noche. Por cierto, doctor, voy a necesitar su cooperación. Estaré encantado. ¿No le importa infringir la ley? Ni lo más mínimo. ¿Y exponerse a ser detenido? No, si es por una buena causa. La causa es excelente. Entonces, soy su hombre. Estaba seguro de que podía contar con usted. ¿Pero qué es lo que se propone? Le pregunté, intrigado. Cuando la señora Turner haya traído la bandeja, se lo explicaré claramente. Veamos, dijo, mientras se lanzaba vorazmente sobre el sencillo almuerzo que nuestra casera había traído. Tengo que explicárselo mientras como, porque no tenemos mucho tiempo. Ahora son casi las 5. Dentro de 2 horas, tenemos que estar en el escenario de la acción. La señorita Irene, o mejor dicho, la señora, vuelve de su paseo a las 7. Tenemos que estar en Villa Brioni cuando llegue. ¿Y entonces, qué? Déjeme eso a mí. Ya he arreglado lo que tiene que ocurrir. Hay una sola cosa en la que debo insistir. Usted no debe interferir, pase lo que pase. ¿Entendido? ¿He de permanecer al margen? No debe hacer nada en absoluto. Probablemente, se producirá algún pequeño alboroto. No intervenga. El resultado será que me harán entrar en la casa. 4 o 5 minutos después, se abrirá la ventana de la sala de estar. Usted se situará cerca de esa ventana abierta. Sí. Tiene usted que fijarse en mí, que estaré al alcance de su vista. Sí. Y cuando yo levante la mano, así, arrojará usted al interior de la habitación una cosa que le voy a dar, y al mismo tiempo, lanzará el grito de fuego. ¿Me sigue? Perfectamente. No es nada especialmente terrible, dijo, sacando del bolsillo un cilindro en forma de cigarro. Es un cohete de humo corriente de los que usan los fontaneros, con una tapa en cada extremo, para que se encienda solo. Su tarea se reduce a eso. Cuando empiece a gritar fuego, mucha gente lo repetirá. Entonces, usted se dirigirá al extremo de la calle, donde yo me reuniré con usted, al cabo de 10 minutos. Espero haberme explicado bien. Tengo que mantenerme al margen, acercarme a la ventana, fijarme en usted, aguardar la señal y arrojar este objeto, gritar, fuego, y esperarle en la esquina de la calle. Exactamente. Entonces, puede usted confiar plenamente en mí. Excelente. Creo que ya va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar. Desapareció en su dormitorio, para regresar a los 5 minutos con la apariencia de un afable y sencillo sacerdote disidente. Su sombrero negro de ala ancha, sus pantalones con rodilleras, su chalina blanca, su sonrisa simpática, y su aire general de curiosidad, inquisitiva y benévola,
No podrían haber sido igualados más que por el mismísimo John Hare. Holmes no se limitaba a cambiarse de ropa, su expresión, su forma de actuar, su misma alma, parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía. El teatro perdió un magnífico actor y la ciencia un agudo pensador, cuando Holmes decidió especializarse en el delito. Eran las 6:15, cuando salimos de Baker Street, y todavía faltaban 10 minutos para las 7, cuando llegamos a Serpentine Avenue. Ya oscurecía, y las farolas se iban encendiendo, mientras nosotros andábamos calle arriba y calle abajo, frente a la Villa Brioni, aguardando la llegada de su inquilina. La casa era tal como yo la había imaginado, por la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero el vecindario parecía menos solitario de lo que había esperado. Por el contrario, para tratarse de una calle pequeña en un barrio tranquilo, se encontraba de lo más animada. Había un grupo de hombres mal vestidos, fumando y riendo en una esquina, un afilador con su rueda, 2 guardias reales galanteando a una niñera, y varios jóvenes bien vestidos, que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca. ¿Sabe?, comentó Holmes, mientras deambulábamos frente a la casa. Este matrimonio simplifica bastante las cosas. Ahora la fotografía se ha convertido en un arma de doble filo. Lo más probable es que ella tenga tan pocas ganas de que la vea el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente, de que llegue a ojos de su princesa. Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? Eso. ¿Dónde? Es muy improbable que ella la lleve encima. El formato es demasiado grande, como para que se pueda ocultar bien en un vestido de mujer. Sabe que el rey es capaz de hacer que la asalten y registren. Ya se ha intentado algo parecido 2 veces. Debemos suponer, pues, que no la lleva encima. Entonces, ¿dónde? ¿Su banquero o su abogado? Existe esa doble posibilidad. Pero me inclino a pensar que ninguno de los dos la tiene. Las mujeres son, por naturaleza, muy dadas a los secretos, y les gusta encargarse de sus propias intrigas. ¿Por qué habría de ponerla en manos de otra persona? Puede fiarse de sí misma, pero no sabe qué presiones indirectas o políticas pueden ejercerse sobre un hombre de negocios. Además, recuerde que tiene pensado utilizarla dentro de unos días. Tiene que tenerla al alcance de la mano. Tiene que estar en la casa. Pero la han registrado 2 veces. Bah. No sabían buscar. ¿Y cómo buscará usted? Yo no buscaré. Entonces, haré que ella me lo indique. Pero se negará. No podrá hacerlo. Pero oigo un ruido de ruedas. Es su coche. Ahora, cumpla mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, el fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida. Era un pequeño y elegante landó, que avanzó traqueteando hasta la puerta de la Villa Brioni. En cuanto se detuvo, uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta, con la esperanza de ganarse un penique, pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado, que se había precipitado con la misma intención. Se entabló una feroz disputa, a la que se unieron los 2 guardias reales, que se pusieron de parte de uno de los desocupados, y el afilador, que defendía con igual vehemencia al bando contrario. Alguien recibió un golpe, y en un instante, la dama, que se había apeado del carruaje, se encontró en el centro de un pequeño grupo de acalorados combatientes, que se golpeaban ferozmente, con puños y bastones. Holmes se abalanzó entre ellos, para proteger a la dama, pero, justo cuando llegaba a su lado, soltó un grito, y cayó al suelo, con la sangre corriéndole abundantemente por el rostro. Al verlo caer, los guardias salieron corriendo en una dirección,
y los desocupados en otra, mientras unas cuantas personas bien vestidas, que habían presenciado la reyerta sin tomar parte en ella, se agolpaban para ayudar a la señora y atender al herido. Irene Adler, como pienso seguir llamándola, había subido a toda prisa los escalones, pero en lo alto se detuvo, con su espléndida figura recortada contra las luces de la sala, volviéndose a mirar hacia la calle. ¿Está malherido ese pobre caballero?, preguntó. Está muerto, exclamaron varias voces. No, no, todavía le queda algo de vida, gritó otra. Pero habrá muerto antes de poder llevarlo al hospital. Es un valiente, dijo una mujer. De no ser por él, le habrían quitado el bolso y el reloj a esta señora. Son una banda, y de las peores. Ah, ahora respira. No puede quedarse tirado en la calle. ¿Podemos meterlo en la casa, señora?, preguntó alguien. Claro, dijo Irene Adler. Tráiganlo a la sala de estar. Hay un sofá muy cómodo. Por aquí, por favor. Lenta y solemnemente, fue introducido en la residencia Brioni y acostado en el salón principal, mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana. Habían encendido las lámparas, pero sin correr las cortinas, de manera que podía ver a Holmes, tendido en el sofá. Ignoro si en aquel momento, él sentía algún tipo de remordimiento, por el papel que estaba representando, pero sí sé, que yo nunca me sentí tan avergonzado de mí mismo, como entonces, al ver a la hermosa criatura, contra la que estaba conspirando, y la gracia y amabilidad con que atendía al herido. Y sin embargo, abandonar en aquel punto la tarea que Holmes me había confiado, habría sido una traición de lo más abyecto. Así pues, hice de tripas corazón, y saqué el cohete de humo de debajo de mi impermeable. Al fin y al cabo, pensé, no vamos a hacerle ningún daño. Solo vamos a impedirle que haga daño a otro. Holmes se había sentado en el diván, y le vi moverse, como si le faltara aire. Una doncella se apresuró a abrir la ventana. En aquel preciso instante, le vi levantar la mano, y obedeciendo su señal, arrojé el cohete dentro de la habitación, mientras gritaba, ¡fuego! Apenas había salido la palabra de mis labios, cuando toda la multitud de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas, se unió en un clamor general de «fuego». Espesas nubes de humo se extendieron por la habitación y salieron por la ventana abierta. Pude entrever figuras que corrían, y un momento después, oí la voz de Holmes, dentro de la casa, asegurando que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre la vociferante multitud, llegué hasta la esquina de la calle, y a los 10 minutos, tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío, y de alejarme de la escena del tumulto. Holmes caminó deprisa, y en silencio durante unos pocos minutos, hasta que nos metimos por una de las calles tranquilas que llevan hacia Edgware Road. Lo hizo usted muy bien, doctor, dijo. Las cosas no podrían haber salido mejor. Todo va bien. ¿Tiene usted la fotografía?, pregunté. Sé dónde está, respondió Holmes. ¿Y cómo lo averiguó? Ella me lo indicó, como yo le dije que haría. Sigo sin comprender, dije yo confuso. No quiero hacer un misterio de ello, dijo mi amigo, echándose a reír. Todo fue muy sencillo. Naturalmente, usted se daría cuenta de que todos los que había en la calle eran cómplices. Estaban contratados para esta tarde. Me lo había figurado. Cuando empezó la pelea, yo tenía un poco de pintura roja, fresca, en la palma de la mano. Eché a correr, caí, me llevé las manos a la cara, y me convertí en un espectáculo patético. Un viejo truco.
Eso también pude figurármelo. Entonces, me llevaron adentro. Ella tenía que dejarme entrar. ¿Cómo habría podido negarse? Y a la sala de estar, que era la habitación de la que yo sospechaba. Tenía que ser esa, o el dormitorio, y yo estaba decidido a averiguar cuál. Me tendieron en el sofá, hice como que me faltaba el aire, se vieron obligados a abrir la ventana, y usted tuvo su oportunidad. ¿Y de qué le sirvió eso? Era importantísimo. Cuando una mujer cree que se incendia su casa, su instinto le hace correr inmediatamente hacia lo que tiene en más estima. Se trata de un impulso completamente insuperable, y más de una vez le he sacado partido. Una madre corre en busca de su bebé, una mujer soltera echa mano a su joyero. Ahora bien, yo tenía muy claro que para la dama que nos ocupa, no existía en la casa nada tan valioso, como lo que nosotros andamos buscando, y que correría a ponerlo a salvo. La alarma de fuego salió de maravilla. El humo y los gritos eran como para trastornar unos nervios de acero. Ella respondió a la perfección. La fotografía está en un hueco detrás de un panel corredizo, encima mismo del cordón de la campanilla de la derecha. Se plantó allí en un segundo, y vi de reojo, que empezaba a sacar la fotografía. Al gritar yo que se trataba de una falsa alarma, la volvió a guardar, miró el cohete, salió corriendo de la habitación, y no la volví a ver. Me levanté, presenté mis excusas, y salí de la casa. Pensé en intentar apoderarme de la fotografía en aquel mismo momento, pero el cochero había entrado, y me observaba de cerca, así que me pareció más seguro esperar. Un exceso de precipitación podría echarlo todo a perder. ¿Y ahora? Pregunté. Nuestra búsqueda prácticamente ha concluido. Mañana iré a visitarla con el rey, y con usted, si es que quiere acompañarnos. Nos harán pasar a la sala de estar, a esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue, no nos encuentre ni a nosotros ni la fotografía. Será una satisfacción para su majestad, recuperarla con sus propias manos. ¿Y cuándo piensa ir? A las 8 de la mañana. Aún no se habrá levantado, de manera que tendremos el campo libre. Además, tenemos que darnos prisa, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y costumbres. Tengo que telegrafiar al rey, sin perder tiempo. Habíamos llegado a Baker Street, y nos detuvimos en la puerta. Holmes estaba buscando la llave en sus bolsillos, cuando alguien que pasaba dijo: «Buenas noches, señor Holmes». Había en aquel momento varias personas en la acera, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado, con impermeable, que había pasado deprisa a nuestro lado. «Esa voz la he oído antes», dijo Holmes, mirando fijamente la calle mal iluminada. «Me pregunto quién demonios podrá ser». Aquella noche dormí en Baker Street, y a la mañana siguiente, estábamos dando cuenta de nuestro café con tostadas, cuando el rey de Bohemia se precipitó en la habitación. «¿Es verdad que la tiene?», exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los hombros, mirándolo ansiosamente a los ojos. «Aún no», contestó mi amigo. «¿Pero tiene esperanzas?». «Tengo esperanzas». «Entonces, vamos». «No puedo contener mi impaciencia», dijo el monarca, agitado. «Tenemos que conseguir un coche». «No, mi carruaje está esperando». «Bien, eso simplifica las cosas». Bajamos, y nos pusimos otra vez en marcha hacia la Villa Brioni. «Irene Adler se ha casado», dijo Holmes. «¿Se ha casado? ¿Cuándo?», preguntó el rey, sorprendido. «Ayer». «¿Pero con quién?». «Con un abogado inglés, apellidado Norton». «Pero no es posible que le ame».
Espero que sí le ame. ¿Por qué espera tal cosa? Porque eso libraría a vuestra majestad de todo temor a futuras molestias. Si ama a su marido, no ama a vuestra majestad. Si no ama a vuestra majestad, no hay razón para que interfiera en los planes de vuestra majestad. Es verdad. Y sin embargo. En fin. Ojalá ella hubiera sido de mi condición. ¿Qué reina habría sido? Y con esto se hundió en un silencio taciturno, que no se rompió hasta que nos detuvimos en Serpentine Avenue. La puerta de la villa Brioni estaba abierta, y había una mujer mayor, de pie en los escalones de la entrada. Nos miró con ojos sardónicos, mientras bajábamos del carricoche. El señor Sherlock Holmes, supongo, dijo. Yo soy el señor Holmes, respondió mi compañero, dirigiéndole una mirada interrogante y algo sorprendida. En efecto. Mi señora me dijo que era muy probable que viniera usted. Se marchó esta mañana con su marido, en el tren de las 5:15 de Charing Cross, rumbo al continente. ¿Cómo? Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose, poniéndose blanco de sorpresa y consternación. ¿Quiere decir que se ha marchado de Inglaterra? Para no volver, respondió la mujer. ¿Y los papeles? Preguntó el rey con voz ronca. Todo se ha perdido. Veremos. Holmes pasó junto a la sirvienta, y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa, antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza, y metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, en traje de noche. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Para dejar hasta que la recojan. Mi amigo la abrió, y los tres la leímos juntos. Estaba fechada a la medianoche anterior, y decía lo siguiente. Mi querido señor Sherlock Holmes. La verdad es que lo hizo usted muy bien. Me tomó completamente por sorpresa. Hasta después de la alarma de fuego, no sentí la menor sospecha. Pero después, cuando comprendí que me había traicionado a mí misma, me puse a pensar. Hace meses que me habían advertido contra usted. Me dijeron que, si el rey contrataba a un agente, ese sería sin duda usted. Hasta me habían dado su dirección. Y a pesar de todo, usted me hizo revelarle lo que quería saber. Aún después de entrar en sospechas, se me hacía difícil pensar mal de un viejo clérigo, tan simpático y amable. Pero, como sabe, también yo tengo experiencia como actriz. Las ropas de hombre, no son nada nuevo para mí. Con frecuencia me aprovecho de la libertad que ofrecen. Ordené a John, el cochero, que le vigilara, corrí al piso de arriba, me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé, justo cuando usted salía. Bien, le seguí hasta su puerta, y así me aseguré de que, en efecto, yo era objeto de interés para el célebre Sherlock Holmes. Entonces, un tanto imprudentemente, le deseé buenas noches, y me dirigí al Temple para ver a mi marido. Los dos estuvimos de acuerdo en que, cuando te persigue un antagonista tan formidable, el mejor recurso es la huida. Así pues, cuando llegue usted mañana, se encontrará el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente puede quedar tranquilo. Amo y soy amada, por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que quiera, sin encontrar obstáculos, por parte de alguien a quien él ha tratado injusta y cruelmente. La conservo solo para protegerme, y para disponer de un arma que me mantendrá a salvo, de cualquier medida que él pueda adoptar en el futuro. Dejo una fotografía que tal vez le interese poseer.
Y quedo, querido señor Sherlock Holmes, suya afectísima. Irene Norton, nacida Adler. ¡Qué mujer! ¡Pero qué mujer! Exclamó el rey de Bohemia, cuando los tres hubimos leído la epístola. ¿No le dije lo despierta y decidida que era? ¿Acaso no habría sido una reina admirable? ¿No es una pena que no sea de mi clase? Por lo que he visto de la dama, parece, verdaderamente, pertenecer a una clase muy diferente a la de vuestra majestad, dijo Holmes fríamente. Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de vuestra majestad a una conclusión más feliz. Al contrario, querido señor, exclamó el rey. No podría haber terminado mejor. Me consta que su palabra es inviolable. La fotografía es ahora tan inofensiva, como si la hubiesen quemado. Me alegra que vuestra majestad diga eso. He contraído con usted una deuda inmensa. Dígame, por favor, de qué manera puedo recompensarle. Este anillo, y el monarca, se sacó del dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente, y se lo extendió en la palma de la mano. Vuestra majestad posee algo que para mí tiene mucho más valor, dijo Holmes. No tiene más que decirlo. Esta fotografía. El rey se le quedó mirando, asombrado. La fotografía de Irene. Exclamó. Desde luego, si es lo que desea. Gracias, majestad. Entonces, no hay más que hacer en este asunto. Tengo el honor de desearos un buen día. Hizo una inclinación, se dio la vuelta, sin prestar atención a la mano que el rey le tendía, y se marchó conmigo a sus aposentos. Y así fue, como se evitó un gran escándalo, que pudo haber afectado al reino de Bohemia, y como los planes más perfectos de Sherlock Holmes, se vieron derrotados por el ingenio de una mujer. Él solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres, pero últimamente no le he oído hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler, o menciona su fotografía, es siempre con el honroso título de la mujer. Fin.